Ana María Gorosito Kramer, en Otro Aire, el placer de compartir unos minutos con el análisis. Podríamos decir hoy casi como un resumen de lo que hemos estado hablando y de lo que hemos estado discutiendo esta semana en distintos espacios. Uno de ellos, los medios de comunicación. Ahí el espacio de L'Agoro en podcast, como decimos nosotros, para compartir un ratito. Hoy te quiero hablar de algunas palabras que se han puesto muy de moda y bueno, me gustaría reflexionar con vos sobre esto. La palabra con la que quiero comenzar, y no va a ser la única, es invisibilizar. ¿Qué quiere decir invisibilizar? Sabes que pensando en esto descubrí que invisibilizar quiere decir varias cosas. Por ejemplo, se invisibiliza, es difícil, ¿no? Se invisibiliza un problema cuando uno no se quiere hacer cargo del problema. Entonces, lo niega, lo hace invisible. Cuando el problema es social y no es un problema personal, el efecto de invisibilización muchas veces es un efecto buscado. No es una reacción psicológica con la que los individuos nos cubrimos de algo que no queremos ver, ¿no? Y entonces de esa manera nos protegemos. No, cuando se invisibiliza un problema social es que no se quiere que ese problema sea conocido. Y como vos te darás cuenta, la invisibilización puede ser producto de una acción política, intencional, puede ser además amparada, digamos, por el silencio de los medios respecto de ese problema, o también puede ocurrir que el problema sea desviado, la atención sobre el problema que se invisibiliza sea desviado hacia otra cosa. Por ejemplo, no sé si no te llamó la atención el hecho de que Estados Unidos haga en una actitud filantrópica una donación de millones de vacunas a los países pobres que la necesitan, especialmente hacia América Latina. Claro, lo que se invisibiliza acá es que en realidad el gobierno de Estados Unidos compró a los laboratorios que son privados, ¿no? Compró millones de vacunas, pero resulta que ha tropezado y tropieza hoy. Si vos mirás los noticieros internacionales te vas a dar cuenta, tropieza hoy con la resistencia de importantes focos de población que se niegan a vacunarse porque además consideran que esto, el COVID, es un invento político de algún sector vagamente ligado con los chinos, los rusos, esa clase de fantasmas que tienen los norteamericanos, y no casualmente esta invisibilización del problema se da en los estados como Arkansas, como dicen ellos, Arkansas, ¿no? O Oklahoma, es decir, que son estados donde Trump tiene gran parte de su adhesión, y son estados donde inclusive esa misma población dice que en realidad Trump debería haber ganado, que Biden hizo fraude. Es decir, que se trata de invisibilizaciones que se apoyan en un negacionismo, y ahora viene ahí otra palabra, un negacionismo respecto de datos de la realidad. No nos resultaría extraño, estamos hablando de Estados Unidos, porque son además negacionistas respecto del esclavismo y de cómo hoy el esclavismo continúa en un importante racismo muy arraigado en el fondo de la ideología, sobre todo de los sectores conservadores norteamericanos. Pero entonces aquí te das cuenta cómo esta maniobra propagandística, la filantropía estadounidense, en realidad lo que está es invisibilizando esta cuestión de una población que en importante proporción se niega a ser vacunada, ¿no? Muy bien, sería un poquito como nos pasa a nosotros, claro que cambiando la escala. Todos sabemos que desde hace tiempo nos acosa el dengue y hemos tenido gente cercana que ha tenido dengue, a lo mejor nosotros mismos hemos tenido dengue, pero eso no aparece en las estadísticas, no tenemos estadísticas acerca de las cifras
del dengue y la progresión o disminución eventualmente de los infectados de dengue en Misiones porque no tenemos estadísticas. Entonces acá tendríamos otra vez un caso de invisibilización, pero no sabemos a qué responde. ¿Responde una intención de ocultar los casos o simplemente responde a que no se están siguiendo series estadísticas para atender este problema? Realmente nosotros no lo sabemos. Entonces ya ves que invisibilizar se acerca muchísimo a negacionismo, que es el otro término del que te quería hablar. Y entonces ahora me gustaría acercarte a un caso de negacionismo bastante interesante que fue el que vivió la Argentina en 1940. Me fui atrás en el tiempo. En 1940 la Organización de Estados Americanos, la OEA, convocó a sus países miembros, Argentina obviamente era país miembro, es país miembro, a una gran reunión con el objeto de crear el Instituto Indigenista Interamericano a efectos de fijar para todos nuestros países líneas políticas respecto de su población aborigen. Y ¿sabés qué? Argentina no concurrió. Argentina adhirió bastante más tarde, finalmente terminó adhiriendo. ¿Y sabés por qué? ¿Cuál era la posición argentina? Que en este país no habían indígenas. ¿Ves qué claro ejemplo de negacionismo de algo que afortunadamente en 1994, con la reforma constitucional, tuvo que reconocerse? No solamente que existían, sino que además eran preexistentes a la nación, ¿no? Ahora, si esta es la cuestión en relación con la población indígena, qué extraño fue este acontecimiento de la semana pasada, cuando el gerente de una empresa sale en los medios diciendo que sí, que efectivamente en Misiones hay indios, guaraníes, concretamente guaraníes, pero que en realidad estos guaraníes vinieron muy tarde, entraron muy tarde a la provincia, es decir, no son de acá. Agregó algo más, dijo, los polacos llegaron antes que los guaraníes, lo cual es por lo menos sorprendente, ¿no? Además de sorprendente, en realidad está desmentido por las historias de los propios colonos. La Universidad de Misiones, a través de la editorial universitaria, ha publicado muchas de estas memorias de colonos, donde uno de los rasgos que suelen estar en esas memorias es justamente cómo estos gringos que no tenían idea de cómo se trabajaba la tierra, cómo se lidiaba con el monte, contaron con la ayuda de guaraníes para aprender, qué sé yo, a plantar maíz o algo tan banal como tomar mate, para qué servía la yerba mate, ¿no? Entonces está absolutamente en contradicción con lo que la propia historia de la provincia dice en relación con esto. Ahora, si yo te dije, empecé con invisibilización, seguí con negacionismo, esta afirmación de este señor gerente tan contradictoria con la historia real, ¿es negacionista de la historia? ¿Invisibiliza el hecho de que su empresa tiene un problema con los guaraníes? O, y acá podríamos usar un término mucho más criollo, mucho más del habla común, es apenas un ninguneo de una población que le está exigiendo a esa y a otras empresas que paren con desmontar las áreas que consideran que son suyas en la aplicación de la Ley de Emergencia Territorial Argentina. ¿De qué se trata? Yo te dijo esta pregunta y si querés otro día seguimos profundizando la cuestión. Desde mi punto de vista es importante que empecemos a revisar si no seguimos en la misma óptica que Argentina tuvo en 1940, cuando dejamos surgir esas voces y volver a decir, no, en realidad los guaraníes no son argentinos, ni misioneros son paraguayos, los mapuches son chilenos, los collas son bolivianos, y entonces en la Argentina no hay pueblos originarios. ¿Será así? Bueno, lo seguimos charlando otro día, ¿no?